Durante 229 años, la Isla del Roble ha albergado un misterio, una historia susurrada de generación en generación transmitida de un buscador esperanzado a otro, siempre fuera de su alcance, siempre con la promesa de que el siguiente intento podría abrirse paso. Y ahora, una vez más, esa frágil línea que separa la leyenda de la realidad comienza a difuminarse. En esta pequeña isla azotada por el viento frente a la costa de Nueva Escocia, el sonido de la maquinaria pesada se eleva en el frío aire del Atlántico Norte firme e implacable como si se hiciera eco de la persistencia de todos los que alguna vez han estado aquí y han creído que algo extraordinario yace bajo tierra. Las plataformas de perforación ya se han adentrado más de 30 metros en la tierra atravesando capas que se han resistido a ser explicadas durante siglos. Los sensores zumban en silencio traduciendo el lenguaje oculto del suelo en flujos de datos que parpadean en los monitores. Y entonces, casi sin previo aviso, algo cambia. Los números cambian, los patrones se rompen y lo que había sido rutinario de repente parece urgente. La operación, que se ha equilibrado cuidadosamente entre la paciencia y la expectación, se ve empujada a un estado que solo puede describirse como de alerta máxima. Rick Lagina y su equipo no son ajenos a las pistas. A lo largo de los años han descubierto fragmentos que insinuaban algo más profundo, plataformas de madera enterradas a profundidades imposibles, piezas de hierro antiguo que parecían fuera de lugar, hebras de fibra de coco que no podían haberse originado en este clima, y estructuras de piedra cuya finalidad seguía siendo frustrantemente confusa. Cada descubrimiento añadía otra capa a la historia, otra pieza de un rompecabezas que se negaba a encajar de forma sencilla. Pero esta vez las pistas parecen diferentes. Esta vez las pruebas no están dispersas, ni son ambiguas. Empiezan a formar un patrón, algo estructurado, algo intencionado. El radar de penetración en el suelo y los avanzados sistemas de cartografía tridimensional revelan formas bajo la superficie que no parecen formaciones naturales, sino que sugieren organización, geometría y diseño. Bajo el suelo, a profundidades de entre 90 y 110 pies, parece haber una estructura densa y ordenada, algo que parece menos una deposición aleatoria y más una construcción. Los datos muestran unas lecturas de densidad metálica que superan con creces lo que cabría esperar normalmente. De 8 a 10 veces superiores a las del sedimento circundante, las cifras van más allá del rango de la coincidencia. De confirmarse esto, podría representar el avance más significativo en la larga y a menudo frustrante historia de la exploración de Oak Island. Sin embargo, cada descubrimiento conlleva su propia sombra de peligro. El subsuelo de la isla es inestable, con túneles de inundación de siglos de antigüedad, diseñados tal vez intencionadamente para proteger lo que se oculta bajo tierra. La presión del agua puede aumentar de forma impredecible, amenazando con colapsar las excavaciones o los pozos de inundación en cuestión de instantes. Cada paso adelante debe darse con cuidado, porque el mismo suelo que encierra la promesa de un descubrimiento también encierra el riesgo de un fracaso repentino. Los gastos de explotación superan los $45.000 diarios debido a la necesidad de equipos especializados, sistemas de bombeo y una vigilancia constante. Y por encima de todo, el tiempo apremia. La ventana meteorológica se estrecha, el frío que se aproxima amenaza con detener las operaciones antes de que el misterio pueda resolverse por completo. Aún así, Rick Lagina no da un paso atrás. Para él, nunca se ha tratado solo de oro o plata. Se trata de algo más profundo, algo que se ha afianzado durante décadas. Se trata de resolver un misterio que ha desafiado a historiadores, ingenieros y buscadores de tesoros durante generaciones. Se trata de demostrar que la persistencia, incluso a través de los siglos, puede conducir finalmente a la verdad, a la Hashonatage. Si la estructura que están viendo es real, si es lo que sugieren los datos, entonces el misterio del pozo del dinero puede estar acercándose por fin a su respuesta. Y si no lo es, entonces la historia no hará más que profundizarse, añadiendo un capítulo más a una leyenda que se niega a terminar. Aquella mañana empezó como tantas otras en la isla. La maquinaria funcionaba a pleno rendimiento, las bombas alejaban el agua de las zonas de excavación y los monitores mostraban sus habituales flujos de datos.
Todo seguía el ritmo familiar de una operación a largo plazo en la que los avances se miden en cuidadosos incrementos y no en repentinos adelantos. Entonces, exactamente a las 9:42 de la mañana, apareció algo en una de las pantallas de control que interrumpió por completo ese ritmo. El sistema de exploración terrestre registró una señal metálica inusual. Al principio se descartó como un posible fallo de funcionamiento. Los equipos pueden fallar, los sensores pueden desviarse, y las anomalías no son infrecuentes en sistemas complejos. El equipo recalibró los instrumentos, realizó una segunda exploración y una tercera. Cada vez el resultado era el mismo. Los datos revelaron que en una estrecha zona situada entre 94 y 102 pies por debajo de la superficie, los niveles de densidad de metales eran drásticamente elevados, mientras que las capas de suelo circundantes registraban valores entre 120 y 150 unidades. Esta zona específica mostraba lecturas entre 980 y 1140 unidades. No se trataba de una fluctuación menor, sino de algo totalmente distinto. Durante los últimos 15 años, el equipo había realizado miles de exploraciones por toda la isla. Habían identificado innumerables pequeños artefactos, fragmentos de hierro, restos de herramientas y otros vestigios históricos. Pero nunca antes habían encontrado una señal tan concentrada e intensa en un espacio tan reducido. Rick Lagina fue llamado inmediatamente. Estudió la pantalla detenidamente asimilando los números y luego dio instrucciones a los ingenieros para que reiniciaran el sistema por completo. Se trajo e instaló un escáner secundario, una unidad de reserva de alta gama que costaba aproximadamente $250,000. Se realizaron nuevos escaneos, en condiciones controladas, eliminando el mayor número posible de variables. Los resultados no cambiaron. En la pantalla aparecía claramente definida una densa zona que medía aproximadamente 18 pies de ancho y 27 de largo. Parecía sin lugar a dudas una masa concentrada incrustada en el suelo. El geólogo del equipo, el Dr. Harper, hablaba en voz baja, pero con un peso que cortaba el ruido del lugar. Si estas lecturas son exactas, esto no puede explicarse solo por procesos naturales. Lo que hay debajo es probablemente organizado, estructurado y deliberado. Por un momento toda la excavación pareció detenerse. Incluso con la maquinaria en funcionamiento, la atención de todos los presentes se centró por completo en los datos de la pantalla. Ya no se trataba de fragmentos dispersos o hallazgos aislados, sino de algo más grande, algo que sugería una fuente en lugar de escombros. Rick actuó con rapidez y ordenó que se señalizara y asegurara la zona. Se instalaron sensores adicionales y comenzaron las pruebas de microresistividad para afinar aún más los datos. Se desplegaron sistemas cartográficos de alta resolución que produjeron imágenes cada vez más detalladas de lo que había debajo. Con cada nueva exploración, la conclusión se hacía más difícil de ignorar. Había algo sustancial bajo la superficie, algo que ocupaba espacio, algo que no pertenecía a la formación geológica natural. Los cálculos preliminares sugerían que si la anomalía representaba una estructura o yacimiento metálico, podría ocupar un volumen de 30 a 40 metros cúbicos. Según los valores actuales del mercado, una masa así podría valer entre 120 y 185 millones de dólares. Pero junto a ese entusiasmo llegó una realidad familiar e inevitable. Cuanto más se adentraba el equipo, mayores eran los riesgos. A esta profundidad, la presión del agua podía alcanzar niveles de 3.000 litros por minuto, capaces de desbordar las bombas e inundar las zonas de excavación sin previo aviso. El suelo circundante seguía siendo inestable, y la red de túneles de inundación históricos, de la que se sospechaba desde hacía tiempo, pero que nunca se había cartografiado por completo, podía activarse en las condiciones adecuadas y detener el avance al instante. A pesar de estos peligros, algo fundamental había cambiado. Ya no se trataba de una anomalía más, sino que tenía el peso de la posibilidad, como no lo habían tenido los descubrimientos anteriores. Los que estaban allí lo sintieron como una señal que había estado esperando bajo la isla durante generaciones y que por fin salía a la luz. Rick habló con calma, pero con una determinación inconfundible. Si hay algo debajo de nosotros, vamos a encontrarlo. Y con esas palabras, el misterio de Oak Island
volvió a captar la atención mundial, atrayendo las miradas hacia un lugar donde siempre se han cruzado la historia, la especulación y la esperanza. A lo largo de la dilatada historia de las excavaciones en la isla, ciertas profundidades han adquirido un significado particular. Son los puntos donde las pruebas comienzan a agruparse, donde diferentes expediciones separadas por décadas, o incluso siglos, parecen converger en las mismas conclusiones. La zona entre 90 y 110 pies es una de esas profundidades. Una y otra vez, los exploradores han encontrado características inusuales en este nivel. Los informes de hace 1795 describen plataformas de madera enterradas a gran profundidad. Las expediciones posteriores, incluidas las realizadas por la Truro Company en el siglo XIX, documentaron capas que parecían construidas artificialmente. En 1965, la Restall Company registró lo que parecía ser una estructura similar a un túnel derrumbado cerca de la marca de los 100 pies. Ahora la tecnología moderna cuenta la misma historia pero con mayor claridad. Los datos de sondeos recientes indican que por debajo de unos 96 pies, la composición del suelo cambia bruscamente. Los sedimentos sueltos dan paso a una estructura densa y estratificada compuesta por fibras de madera, piedras incrustadas y arcilla compactada. La disposición no se asemeja a la deposición natural, sino que se ajusta a técnicas de ingeniería conocidas y utilizadas históricamente para estabilizar espacios subterráneos. La cartografía tridimensional del subsuelo añade otro nivel de detalle. Sugiere la presencia de un estrecho pasadizo de unos 4 a 6 pies de ancho que se extiende en múltiples direcciones por debajo de la isla. Si se confirma esto, podría apoyar la antigua teoría de un corredor subterráneo, un pasadizo diseñado para acceder o proteger una cámara central. Los geólogos que estudian la zona también han observado una presión del agua inusualmente alta en esta zona. Las estimaciones sugieren que entre 2.000 y 3.000 litros de agua por minuto podrían moverse a través de los túneles de inundación circundantes. Esto explica por qué tantos intentos anteriores de excavar a esta profundidad han fracasado. Tan pronto como las operaciones alcanzaron este nivel, la infiltración de agua y el colapso de las paredes obligaron a los equipos a abandonar sus esfuerzos. Esta vez, sin embargo, el enfoque es diferente. La tecnología moderna proporciona herramientas de las que no disponían los exploradores anteriores. Los sistemas de desagüe de gran capacidad, el entubado de acero reforzado y las técnicas de perforación controlada permiten al equipo estabilizar zonas que en el pasado habrían sido imposibles de gestionar. Por primera vez se tiene la sensación de que las barreras que han protegido el secreto de la isla durante siglos podrían superarse por fin. Y sin embargo, a pesar de todos estos avances, los riesgos siguen siendo tan reales como siempre. Porque bajo Oak Island, cada paso adelante es una negociación con la propia historia, y la historia nunca ha renunciado fácilmente a sus secretos. Según un ingeniero, a esta profundidad la presión del suelo y la velocidad de infiltración del agua pueden detener la operación en cuestión de minutos. Para Rick Lagina, esta no es una profundidad más, y es el nivel en el que la historia se ha insinuado repetidamente. Es la zona en la que muchos exploradores estuvieron más cerca de alcanzar sus sueños y luego regresaron sin éxito. Si realmente existe una estructura o cámara bajo este misterioso nivel de 90 a 110 pies, podría ser el mayor paso hacia la resolución del misterio de Oak Island. Y si este corredor conduce realmente al pozo del dinero, es posible que la verdad oculta durante 2 siglos esté ahora a solo unos pies de distancia. La historia se detiene, y esta vez el equipo está dispuesto a cruzarla. Tras décadas de excavaciones en Oak Island, una cosa ha quedado clara: la isla no revela sus secretos fácilmente. Pero esta vez las palas y la suerte no fueron la respuesta. La ciencia entró en juego con toda su fuerza. El equipo empezó a utilizar tecnologías avanzadas como el radar de penetración en el terreno, el georradar, las pruebas sísmicas, los escáneres de microresistividad y la cartografía 3D de alta resolución para examinar las capas ocultas bajo el suelo. Y se calcula que el coste combinado de estos equipos superará 1,5 millones de dólares. Pero si realmente hay un tesoro debajo esta inversión,
podría resultar bastante pequeña. La primera fase consistió en un escaneado terrestre. Se enviaron ondas de radar al subsuelo y sus ondas de retorno crearon un mapa de la estructura geológica. El suelo natural suele mostrar patrones irregulares, pero aquí los datos que emergían en la pantalla contaban una historia diferente. Entre 95 y 108 pies de profundidad aparecía una estructura sistemática. Líneas rectas, límites desiguales y patrones en ángulo recto. No parecía obra de la naturaleza. Entonces se realizaron pruebas sísmicas. Se enviaron microvibraciones al suelo y se midieron sus velocidades de reflexión. La roca sólida, la tierra suelta y los espacios vacíos devolvían señales diferentes. Los resultados fueron sorprendentes. Las velocidades de las olas cambiaban bruscamente en una zona limitada, lo que indicaba la existencia de un posible vacío o cámara estructural con material sólido. Cuando se combinaron todos estos datos, en el programa informático de cartografía 3 del modelo resultante, dejó perplejo a todo el equipo. Una zona de aproximadamente 20 a 25 pies de ancho revelaba un patrón geométrico con paredes rectas y bordes despejados. No tenía la forma irregular de una cueva natural, sino que parecía más bien una cámara o estructura artificial. Un ingeniero del equipo señaló la pantalla y dijo: «La naturaleza no hace ángulos rectos. Los humanos sí». A medida que se profundizaba en la investigación, también se registraron diferencias de densidad inusuales en las capas del suelo. Algunas capas eran extremadamente densas, mientras que debajo de ellas había material relativamente suelto, como si se hubieran creado capas deliberadamente para estabilizar una estructura. En las técnicas de ingeniería históricas, este tipo de estructuras en capas se utilizaban para proteger las cámaras subterráneas del derrumbe. La pista más emocionante llegó cuando los datos de escaneado revelaron un estrecho pasadizo que parece extenderse hacia el exterior desde la estructura principal. Se calcula que su anchura es de aproximadamente 3 a 5 pies. Este descubrimiento concuerda con la teoría histórica de que en Oak Island se construyó un complejo sistema de túneles de inundación para bloquear el paso del agua a los excavadores que intentaban llegar al tesoro. Nuestras pruebas de presión de las aguas subterráneas revelaron que el flujo potencial de agua en las zonas circundantes podía alcanzar de 2.000 a 3.000 litros por minuto, razón por la cual varios intentos de excavación en los últimos 200 años se vieron repentinamente interrumpidos por las inundaciones. Si este pasadizo está realmente conectado a un túnel de inundación, confirmaría que la estructura no está simplemente enterrada, sino que fue diseñada para garantizar la seguridad. La cuestión ahora no es solo qué hay debajo. La cuestión es quién lo construyó, cuándo, y por qué era necesario un sistema tan complejo. Si se trata de una cámara artificial, su valor potencial se estima entre los 150 y los 85 millones de dólares. Pero el verdadero valor puede residir en la historia que esconde en su interior, dijo en voz baja Rick Lagina observando los datos. Si esto es cierto, entonces no solo estamos cerca de un tesoro, estamos a las puertas de uno de los mayores misterios de la historia. Las máquinas siguen funcionando. Los sensores siguen enviando datos. El fin, la estructura oculta bajo el suelo de Oak Island, parece ahora más real que nunca. Con cada nuevo descubrimiento en Oak Island, resurge una pregunta. ¿Habrá realmente un tesoro esta vez? Los últimos escaneos e indicios estructurales han hecho que esta pregunta sea más acuciante que nunca. Si la estructura subyacente es como sugieren los datos, se calcula que su valor potencial oscila entre los 150 y los 85 millones de dólares. No se trata solo del valor del metal. También podría incluir objetos históricos, monedas, artefactos o tesoros raros cuyo valor real también es difícil de estimar. El misterio de Oak Island siempre ha estado ligado a historias de tesoros. La teoría más popular es la de los piratas. Se cree que en 1700 el capitán pirata William Kidd u otros piratas como él utilizaron la isla para esconder oro y plata saqueados. En aquella época la piratería en las rutas marítimas generaba riquezas por valor de miles de millones de dólares, y si incluso una pequeña parte de ellas está enterrada aquí, podría valer cientos de millones de dólares en la actualidad. La segunda teoría tiene que ver con los caballeros templarios.
una misteriosa organización medieval de la que se dice que poseía inmensas riquezas y tesoros religiosos. Algunos historiadores creen que escondieron sus tesoros en lugares seguros mientras huían de Europa. Las complejas estructuras de ingeniería de Oak Island y su sistema de túneles subterráneos añaden misterio a esta teoría. De ser cierta, podría contener no solo oro, sino también documentos históricos o reliquias religiosas. La tercera teoría se refiere a un tesoro real. Algunos investigadores creen que las familias reales europeas utilizaban lugares remotos para asegurar sus riquezas en tiempos de guerra o agitación política. Si parte de un tesoro real está escondido aquí, su valor histórico y económico podría ser incalculable. Estas historias centenarias vuelven a ser noticia porque por primera vez la tecnología moderna está revelando pistas que sugieren la posibilidad de una cámara protegida. La población local, los historiadores y la comunidad de buscadores de tesoros siguen de cerca este nuevo descubrimiento. Oak Island vuelve a ser noticia en las redes sociales y en las plataformas de noticias de todo el mundo. Pero para Rick Lagina no se trata solo de riqueza. Para ellos es la respuesta a un misterio que ha fascinado a los exploradores durante 2 siglos. Si realmente se trata de una cámara del tesoro, este descubrimiento podría convertirse en uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia. Y si no, Oak Island volverá a recordar al mundo que sus misterios están lejos de haber terminado, sea cual sea la verdad. Una cosa es cierta: puede haber debajo algo que ha cautivado la imaginación del mundo durante siglos. La excavación de Oak Island no consiste solo en resolver misterios. También es un juego de dinero, riesgo y grandes decisiones. Nadie sabe lo que hay debajo, pero el precio de encontrarlo se paga cada día. El coste estimado de la operación actual ha alcanzado entre 40 y 60 millones de dólares al día. Esto incluye la perforación, la maquinaria pesada, el combustible, los salarios de los trabajadores, la seguridad y la supervisión técnica. Tanto si hace mal tiempo como si se detiene la excavación, los costes no cesan. Los costes de funcionamiento diario de los equipos de perforación de gran capacidad in situ ascienden a miles de dólares. Las bombas de desagüe bombean miles de litros de agua cada minuto para mantener seca la zona de excavación. Los costes de combustible combinados con el funcionamiento de las tuberías de acero, las grúas, las excavadoras y los camiones de apoyo se acumulan rápidamente. Se calcula que solo la maquinaria y el combustible pueden costar entre 15 y 20 millones de dólares al día. La seguridad también es un problema importante. Si debajo hay metales u objetos históricos realmente valiosos, se necesitan sistemas de vigilancia, cámaras, zonas de acceso controlado y personal de seguridad para protegerlos. La vigilancia 24 horas al día es esencial, ya que el riesgo de que se filtre o robe información sobre cualquier posible descubrimiento es real. Los equipos técnicos y los expertos también son una parte crucial de esta operación. Decenas de profesionales, entre ellos geólogos, ingenieros, operarios de perforación y expertos en seguridad, trabajan in situ todos los días. El mantenimiento de los salarios, los seguros y los protocolos de seguridad encarecen aún más la operación. Fenómenos como el mal tiempo, los fallos de los equipos o los hundimientos del terreno pueden aumentar drásticamente los costes. Un gasto tan importante plantea la pregunta: ¿merece la pena correr el riesgo? Aquí es donde el beneficio potencial cambia el panorama. Si las señales del escáner resultan ser correctas y se encuentra debajo un tesoro o una estructura histórica valorada en más de 150 millones de dólares, y los gastos actuales resultan ser insignificantes, incluso un descubrimiento parcial podría devolver la inversión muchas veces. Además, está el beneficio añadido de los derechos mediáticos mundiales, el valor documental, el turismo y la importancia histórica. Para Rick Lagina y su equipo no se trata solo de una decisión financiera, sino de un riesgo matemático. Un riesgo enorme, pero una recompensa potencial aún mayor. La historia atestigua que Oak Island ha cambiado la suerte de muchos, pero también ha frustrado numerosas expediciones. Aún así, la excavación continúa porque a veces hay que correr riesgos para hacer historia. Y si lo que hay debajo es realmente lo que se esperaba, entonces, los miles de dólares gastados cada día
resultarán insignificantes comparados con ese descubrimiento. Por muy emocionantes que parezcan las excavaciones de Oak Island desde fuera, son igual de peligrosas bajo tierra. El mayor reto aquí no es encontrar el tesoro, sino llegar a él sin derrumbarse. Nuestros informes de perforación recientes indican que las capas entre 90 y 110 pies son extremadamente inestables. La mezcla de arcilla, grava y restos de madera vieja crea una estructura frágil que puede derrumbarse incluso con una ligera vibración. En varios lugares, la broca cae repentinamente en huecos, revelando la presencia de cavidades vacías, void pockets, debajo. Esto sugiere que puede haber cerca antiguos pozos, túneles hundidos o cámaras artificiales. El mayor peligro es el agua. La estructura subterránea de Oak Island es famosa por sus túneles inundados conectados con el mar. Las pruebas indican que pueden entrar en la zona de excavación de 2.000 a 3.000 litros de agua por minuto cuando se acumula la presión. Por eso, muchos intentos de excavación de la historia se han detenido por inundaciones repentinas. Cuando el agua entra en el suelo, el agarre de la tierra se debilita y las paredes pueden derrumbarse en cuestión de minutos. Por ello, en la obra, funcionan constantemente bombas de achique de gran capacidad que bombean miles de litros de agua por hora. El riesgo de hundimiento del terreno también es real. Según los ingenieros, si la excavación se realiza sin apoyo, el peso del suelo circundante podría ejercer repentinamente una presión hacia el interior. Por este motivo se introducen tubos de revestimiento de acero en el suelo para estabilizar las paredes de la zona de excavación. El coste de instalar un solo tramo de revestimiento puede alcanzar los miles de dólares, pero trabajar sin él es extremadamente arriesgado. La excavación a esta profundidad exige una precisión milimétrica. Incluso un corte erróneo de una máquina pesada puede desestabilizar la estructura circundante. Por eso se recurre a la perforación controlada, el guiado por láser y la vigilancia estructural continua. Los ingenieros revisan la presión del suelo, los niveles de humedad y los datos de vibración cada pocas horas para alertar con antelación de un posible derrumbe. Rick Lagina y su equipo saben que sea lo que haya debajo, no se encontrará sin riesgo. Cada metro que se excava aumenta el peligro de hundimiento del suelo, inundaciones y colapso estructural. Pero si la excavación continúa con cuidado y precisión, este reto de ingeniería podría convertirse también en el camino hacia el secreto. Oak Island no es solo una prueba para encontrar tesoros, sino que pone a prueba la paciencia, la técnica y el valor, los tres. Para Rick Lagina, Oak Island no es solo un proyecto de excavación. Es un sueño que tuvo de niño y que ha perseguido toda su vida. Cuando era joven, leyó sobre esta misteriosa isla en una vieja revista. Aquella historia despertó una pregunta en su mente. ¿Podría existir realmente un secreto oculto bajo la tierra que el mundo aún no comprende? Aquella pregunta se convirtió en el rumbo de su vida. Durante décadas, Rick y su hermano Marty estudiaron este misterio. Examinaron mapas antiguos, leyeron documentos históricos, analizaron registros de excavaciones anteriores y hablaron con expertos de todo el mundo. Cuando por fin comenzó la búsqueda en Oak Island, no se trataba solo de la búsqueda de un tesoro. Era un intento de comprender un misterio que llevaba más de 200 años sin resolverse. A lo largo de los años, ha visto cómo se gastaban millones de dólares, se averiaban las máquinas y se detenían las excavaciones, pero su determinación nunca flaqueó. En la actualidad, la operación cuesta entre 40 y 60 millones de dólares diarios. La moderna tecnología de escaneado, la maquinaria pesada y un equipo de expertos hacen avanzar la búsqueda. Pero para Rick, no se trata de dinero. Si el objetivo fuera solo el dinero, se habría detenido hace tiempo. En sus palabras, si solo quisiéramos oro, habríamos buscado en otra parte. Para él, el verdadero objetivo es llegar a la verdad. El misterio de Oak Island puede asociarse a historias de piratas, caballeros templarios y tesoros ocultos. Pero lo que más fascina a Rick es la cuestión de quién lo construyó todo y por qué. Las complejas estructuras, los patrones de ingeniería y los túneles de inundación hallados bajo tierra indican que este lugar no era un escondite cualquiera.
Muchas veces la excavación trajo decepciones. A veces el agua lo bloqueaba todo. A veces el suelo se hundía. A veces las esperanzas parecían desvanecerse. Pero cada vez Rick repetía lo mismo, íbamos a llegar hasta el final. Para él, el éxito no solo significa encontrar un tesoro. El éxito significa comprender el misterio que ha fascinado a la gente durante siglos. Incluso si no se encuentra nada debajo este viaje, seguirá siendo un testamento de la curiosidad y la perseverancia humanas. Y si efectivamente se encuentra una cámara o un tesoro, no será solo una victoria para el dinero, será una victoria para la historia. Para Rick Lagina, la verdadera victoria no es el oro, sino alcanzar la verdad. Y ahora se siente más cerca que nunca. Los recientes descubrimientos en Oak Island han captado no solo la atención del equipo, sino también la del mundo entero. En cuanto salieron a la luz los datos de escaneado y las noticias sobre la posible estructura, historiadores, geólogos y buscadores de tesoros empezaron a fijarse en el lugar. Muchos expertos creen que si la estructura situada a una profundidad de 90 a 110 pies resulta ser artificial, podría proporcionar la solución a uno de los misteriosos rompecabezas de ingeniería de Norteamérica. Algunos geólogos están estudiando la inusual estructura de capas de la región, mientras que los historiadores están revisando registros antiguos para confirmar posibles conexiones históricas. El revuelo mediático es palpable. Canales internacionales de noticias, productoras de documentales y plataformas digitales ofrecen actualizaciones constantes sobre el hallazgo. El hashtag Oak Island es trending en las redes sociales. Es una chispa, un debate renovado dentro de la comunidad de buscadores de tesoros. Algunos creen que se trata de una validación de leyendas centenarias, mientras que otros esperan pruebas científicas. La industria turística local también está notando el impacto de la repentina oleada de interés. Las reservas hoteleras aumentan, y el número de curiosos que visitan la zona se incrementa, pero la verdadera cuestión sigue estando bajo tierra. Ahora el equipo se centra en la fase final, la excavación controlada, que no será una excavación cualquiera. Los ingenieros han desarrollado un plan por fases que utilizará entubado de acero, soportes estructurales y un sistema de drenaje continuo. El objetivo es acceder de forma segura a la estructura sospechosa sin riesgo de derrumbe o inundación. Se controlarán los datos de los sensores en cada centímetro de excavación para detectar inmediatamente cualquier inestabilidad. Este es el momento que ha requerido años de duro trabajo, millones de dólares y tecnología moderna. Si se encuentran cámaras, estructuras metálicas u objetos históricos debajo, el descubrimiento podría cambiar el curso de la historia. Y si no se encuentra nada, el misterio de Oak Island se profundizará aún más con nuevas capas y nuevos interrogantes. Rick Lagina y su equipo saben que están al borde de la historia. Las máquinas están listas, los ingenieros vigilan, y los ojos del mundo están fijos en esta pequeña isla. Ahora la única pregunta es: ¿se escribirá la historia en los próximos pies o se profundizará el misterio?